Hola, hola. ¿Se escucha bien? Bienvenidos sean en México. Es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por atender a esta ponencia que con mucho cariño hemos presentado para ustedes. Antes de empezar, if you need a translation equipment, please raise your hand, because I think there are some missing. In French, please raise both hands. In English, just one hand, please. It's easier. So, welcome. First time in Mexico for many of you, so I'm very happy to have you here in Guanajuato. We're going to start with a global overview. Perdón, ya había cambiado. Vamos a empezar con un panel general sobre México como país productor y consumidor de vino, porque a muchos les hace falta esta información y queremos que la tengan lo más completa posible porque van a catar muchísimo vino mexicano, eso es una gran noticia. Primero, una de las cosas es, México está en Norteamérica. Sí, hablamos español, somos parte de Latinoamérica, pero estamos ubicados geográficamente en Norteamérica. Esto es importante porque de repente hay que ubicarnos de este lado del mundo. 14 país más grande del mundo. Esta es una de las razones por las cuales cuando nos preguntan si vivimos en Ciudad de México y vamos cada fin de semana a Cancún, no es tan posible, de repente es un poquito complicado. Y somos un país de 127 millones y medio de habitantes. Esperemos que algún día por lo menos la mitad o el 70% puedan consumir vino. Ahorita vamos a descubrir cuánta de esta gente efectivamente bebe vino y hacia dónde vamos caminando con esto. Es importante y con mucho orgullo decir que la gastronomía mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Una de las primeras cosas que uno como mexicano extraña al salir de México es la comida. Es una de las primeras cosas que dices, oh, ya quiero regresar a México, después de disfrutar de los delicatessen de diferentes partes del mundo. Por ahí del quinto, sexto día ya extraña uno, sobre todo el picante, que ya tendrán la oportunidad de poder experimentar con cuidado, ¿vale? Es el sexto país con más visitantes a nivel mundial. Recibimos algo así como 60 millones de turistas. Entonces, México también vive mucho de la industria del turismo nacional. Hay muchos que dicen, no he ido a Ciudad de México, no he ido a las zonas vinícolas, no conozco Tequila, pero claro que he ido a la Riviera Maya. Entonces, mucha gente tiene en mente el Caribe mexicano, lo cual siempre es hermoso, siempre es precioso. Entonces, somos uno de los países con más visitantes en América de diferentes partes del mundo y la conectividad es importante también para eso, ¿vale? Un poco ubicar en qué parte está México sobre los paralelos. Acá tenemos sobre todo el tema de que a veces México lo ubicamos debido a que los planos son literalmente planos. Pensamos que estamos muy, muy hacia el norte, pero en realidad estamos casi enfrente de Mauritania, un poquito más al sur que Marruecos. Entonces sí estamos en unas franjas bastante calientes, pegados al paralelo 30-32 en el extremo norte, y es por eso que también nosotros tenemos la zona vitivinícola más al sur del hemisferio norte, históricamente hablando, que es Querétaro, y ya llegaremos ahí. ¿Vale? Esto es solo para tener una referencia de qué tan grande es México, cuántos países de Europa podrían caber en nuestro querido territorio nacional. Solo como una referencia, pues es importante tenerla. Por cierto, todo lo que está en mi presentación les voy a compartir el PDF para que lo tengan y no tengan que tener los dedos volando sobre las libretas y los teléfonos. Y un poco ponerlo literalmente sobre el mapa. Entonces, ir de Ciudad de México a Cancún sería como manejar más o menos de Verona hacia el extremo de Bulgaria en el Mar Negro, por lo cual no es tan sencillo, pero ese es el tamaño de México, ¿vale? Vamos a ver que México es un país lleno de montañas en diferentes partes de México y por todos lados tenemos el eje volcánico neotransversal, tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. No pretendo que se vuelvan expertos en geografía de México, pero por lo menos que tengan este overview. De repente no tenemos esta conciencia porque vemos todo en un plano, pero es importante mencionar las diferentes altitudes. Tan solo aquí en Guanajuato estamos en todos lados en Guanajuato, cerca de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de repente es una de las cosas que perdemos de vista, pues son importantes y claramente en la viticultura juegan un papel importante. Esto solo es para que vean un poco las manchas urbanas, donde se ubican dentro de las zonas montañosas. Un poco viendo que la más grande claramente es Ciudad de México, con algo así como una área metropolitana de cercana a los 22 millones de personas. Entonces, en el centro vemos Querétaro y aquí,
Aquí tenemos Querétaro, Guanajuato, Jalisco, por ahí algunos jueces vi que andaban en Puerto Vallarta. Entonces, eso es en el extremo de acá, y la zona productiva estaría más o menos por aquí. Aquí lo que quería mencionar, Baja California en este caso. Querían un poco nada más que vieran las manchas urbanas de qué tamaño llegan a ser, ¿vale? Muy bien, historia del vino mexicano, rápidamente. ¿Cuándo llega la vid a las Américas? En el segundo viaje de Cristóbal Colón, 1493. Aquí todavía no hablamos de vid en México, pero es importante saber que desde el segundo viaje se llevaron plantas al Nuevo Mundo para empezar claramente con el tema de la producción. Ver qué se podía conseguir en estas tierras lejanas de las cuales no se sabía nada. De repente, hoy que viajamos con Waze, Google Maps y todo es como bastante sencillo. Antes era ir a la aventura, no sé qué hay después de los siguientes árboles, entonces algo notable. 1517, el primer vino en ser consumido en Tenochtitlán. En los diarios de Bernal Díaz del Castillo se hablaba justamente de todos los documentos en los que se hablaba de producción, avances, todo el tema de la conquista. Y bueno, el primer vino en ser consumido fue bastante rápido, considerando el tiempo que tomaba avanzar. Para 1524, un documento muy importante que son las ordenanzas de buen gobierno. Hernán Cortés recomendaba a todos los vecinos, y por recomendación y vecinos, digo que le ordenaba a toda la gente que se encontraba de este lado, que por cada persona que tuvieras a tu servicio tenías que plantar por lo menos 10 parras de vid. Entonces, el centro de México se llenó, se pobló de viñedo muy rápidamente, lo cual hizo que la producción de vino creciera considerablemente. Y en 1528, uno de los últimos documentos que me proporcionó Carmen Reyes, Fernando Damián fue el primer español en recibir una licencia de producir en la Ciudad de México, en lo que hoy conocemos como el Cerro de Chapultepec, el Cerro de Chapulín, ¿vale? No tuvo frutos, le fue muy mal a ese proyecto, pero por lo menos el primer viñedo de la Ciudad de México fue en 1528, todavía no como Ciudad de México, ¿vale? Entonces, 1554 se tiene un documento en el que habla de 70,000 hectáreas de viñedo en la parte central. Entonces estamos hablando de un poquito más de viñedo de lo que hoy tiene el Val de Loaba, por una referencia, solamente en el centro de México. ¿Cuál fue el problema? Creció tanto la producción que nosotros empezamos a demandar, o al menos a preferir la producción nacional, porque traer vino desde España era considerablemente costoso. Entonces, eso no le gustó al señor Felipe II, quien ordena retirar el viñedo existente en México. El problema es que México estaba lo suficientemente lejos de España como para que el vino que atravesaba el Atlántico llegara oxidado. No demasiado como para que fuera imbebible. El tema es, eso no le pasó a Chile, no le pasó a Argentina, porque estaban realmente alejados de España. A nosotros sí nos pasó. Entonces tuvimos que quitar todo el viñedo y por eso no se continuó con la producción. Tenía que haber un permiso especial solo para poder continuar con la evangelización. El tema de seguir expandiendo, por supuesto, el territorio de la Nueva España. Por eso el 19 de agosto de 1597 se le otorga una merced, un permiso especial en el pueblo de Parras de la Fuente, bellísimo pueblo, si tienen la oportunidad vale muchísimo la pena ir a visitarlos. Le otorgan la licencia de plantar viñedo, producir vino y aguardiente, porque siempre se habla del tema del vino, pero el aguardiente también era permitido en la producción en este caso, ¿vale? Se siguió expandiendo el tema de la Nueva España hacia el norte y noroeste. Tiene que haber más misiones. Entonces, si hay muchas más misiones, tenemos que seguir avanzando con el tema de la viticultura en pequeños, parches de viñedo por todos lados, porque al final para celebrar la Eucaristía yo requiero vino para consagrar, ¿ok? Eso hizo que las misiones llevaran a la Nueva España a ser de este tamaño. En algún momento ese fue el tamaño de la Nueva España, la máxima expansión, en 1794. Ahí vemos como toda la franja norte, que hoy en día pertenece a los Estados Unidos, también estaba dentro de la Nueva España, e incluso Centroamérica. Entonces era un territorio gigante en el que todavía se podía ver hacia la producción de vino, ¿vale? Para 1810, ya avanzando hacia el siglo XIX, y hasta 1821, siempre hablamos del tema del inicio del movimiento de la independencia, que se obtiene hasta 1821, y estamos en el estado que empezó con el movimiento de independencia aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en cuna de la independencia nacional. Entonces, durante ese tiempo, nadie había quien trabajara los viñedos. Y una cosa muy importante, socialmente hablando, el hecho de querer consumir vino se asociaba a
tú quieres seguir siendo español. Y no, si nosotros nos acabamos de independizar, se rechazaba ese tema de consumir vino y es donde se abrazó el producto nacional, la cerveza y posteriormente los destilados. Por eso yo creo que no hay país en el mundo en el que no sepan qué significa tequila, ¿no? Entonces, el vino no está intrínseco en nuestra cultura precisamente porque nos lo quitaron en varias ocasiones, nos pusieron impuestos, nos pidieron retirar el viñedo y todo lo que se había trabajado se vino abajo. Claramente en el movimiento de independencia surgió este nacionalismo que decía el vino es un producto de Hispania en general, ¿vale? Para 1834 una misión dominica que es comandada por Fray Félix Caballero. Él empieza con la misión de Guadalupe del Norte, lo que hoy en día conocemos como el Valle de Guadalupe. Y para 1843, la primera Escuela Nacional de Agricultura, hoy lo que conocemos como la Universidad de Chapingo, en Texcoco, muy cercano a la Ciudad de México, ¿vale? Ahí se acaba la diapositiva, ya pueden hacer la foto. Muy bien. Vamos ahora a hablar de el último pedazo de la historia del vino mexicano. En 1870... Bodegas San Luis Rey obtiene este permiso del Vaticano para poder producir vino. Entonces, también es una de las bodegas, digamos, históricamente hablando, más importantes del centro de México, ¿vale? Eso está en San Luis de la Paz. El México Selection hace unos años se celebró en Mineral de Pozos, muy cercano a San Luis de la Paz, precisamente. Y para fines del siglo XIX llegan muchos varietales franceses gracias a la francofilia de este señor Porfirio Díaz, un gran amante de Francia, tanto así que está sepultado en el cementerio de Montparnasse. Entonces, eso es muy importante porque empieza a llegar muchísima cultura y mucha influencia de Francia a México, ¿va? Luego tenemos el tema de la Revolución Mexicana para poder derrocar precisamente a Porfirio Díaz. Entonces, el movimiento dura 10 años también, mismo tiempo que se deja de trabajar del viñedo, se empieza a dar otro enfoque, ya existe la revolución industrial, el ferrocarril, mucho desarrollo en México, entonces el campo sufre un poco un sesgo en ciertas áreas, el tema del vino claramente fue una de ellas, pero para 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, se funda la Asociación Nacional de Vitivinicultores, lo que hoy en día conocemos como el Consejo Mexicano Vitivinícola. Mucha información de la que también se me proporcionó para esta presentación viene del Consejo Mexicano Vitivinícola. 1928, el tema aquí, hablar de dos entes muy importantes para la producción de vino nacional, Cheto y Domecq. Gracias a ellos, la democratización del vino mexicano, el tratar de llevar una botella de vino y una simple manera de abrir una botella de vino para que todos pudiéramos empezar a disfrutar de este producto en la mesa mexicana, empieza entonces en el siglo XX. Sin embargo, en realidad, todo empieza a finales del siglo XX. México, en 1970, ingresa a la OIB. Hace un par de años tuvimos aquí el Congreso Internacional de la OIB. Y en 1987, hablar de Monte-Chanic. Sin Monte-Chanic no existe el vino mexicano como hoy en día lo conocemos. Ellos toman este concepto de no hacer vino de mesa, digamos, en volúmenes altísimos, sino incrementar la calidad, bajar los rendimientos y potencializar a raíz de lo que había sucedido claramente en California en el 76 con el juicio de París. Todo tomó cierto tiempo, pero fue creciendo para llevar a la parte premium al vino mexicano con un enfoque mucho más de calidad alta, menos volumen, ¿vale? Cifras clave hoy en México, aquí voy a citar a mi querido Sergio González también y a Carlos Burboa en el Oxford Companion to Wine. Las hectáreas productivas son 633, 17 estados ya productivos, incluyendo a Michoacán. Hace un par de meses se agregó Michoacán a la lista productiva. Toneladas de uva para vino, poco más de 80,000. Más de 400 proyectos, más de 400 bodegas, porque hay muchas bodegas que le maquilan a pequeños productores que compran uva, que hacen una especie de cooperativa. Hay muchos proyectos, pero hay 400 bodegas, un poco más en el país. El valor aproximado es de $2.500 millones y tenemos un consumo per cápita de 1.2 litros, lo cual es una cifra bastante engañosa. De los 127,5 millones de mexicanos, claramente no todos beben vino, solamente unos 6.8 millones de habitantes, lo cual para nosotros como mexicanos es muy poco, pero ya somos, por ejemplo, más que la población total de Uruguay. Por eso hay muchos países que voltean a ver a México para abrir mercado hacia Estados Unidos o hacia Latinoamérica, porque somos este punto en el que se empieza a hablar de diferentes marcas, por ejemplo, Austrian Wine, el tema de vinos de Moldavia, etcétera, 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 ¿vale?
por cierto, no me puedo olvidar de decir 463 medallas del concurso mundial y las diferentes plataformas para vinos mexicanos, desde el 2008, que es donde se tiene ese registro, ¿vale? Exportación e importación, 14.580 hectolitros de exportación en 2021, con un repunte después de esta pandemia que tuvo una contracción económica en todos los países. Ahorita estamos en un aproximado de 15.000, más o menos al cierre del año pasado. Tenemos como principal mercado de exportación claramente Estados Unidos, nuestro vecino del norte, y después Japón. Japón nos consume un montón de espumosos, Fincas Alaviveva y Freixenet les vende un mundo de espumosos y muchas bodegas de Querétaro le venden a Japón, que les encanta la burbuja y a nosotros nos encanta proveerles de esa burbuja también. Tenemos también la importación de vino, hay que hablar de ello. España es el líder claramente, después vienen Chile y Argentina. ¿Por qué? La principal razón, el idioma. Para un consumidor mexicano que no está digamos, en la industria, que no conoce, leer una etiqueta de vino es un poco más simple leerla en español. Claramente después la ves en francés, puede costar un poco más de trabajo, pero dicen, ok, es vino francés. El italiano, hasta nosotros los sommeliers nos cuesta trabajo conocer a Italia como un país tan vasto, entonces claramente van un poco detrás de las etiquetas que podemos encontrar en español. Y el IEPS es una de las cosas que hay que tomar mucho en cuenta. El impuesto especial sobre productos y servicios, el cual, dependiendo del grado de alcohol que tiene tu bebida, es el impuesto que le vamos a dar y claramente afecta tanto a vino mexicano como a vino importado. Eso es un punto importante porque ahí empiezan a crecer exponencialmente los precios del vino en México. Ejemplos rápidos. Una botella de $10 Ex-Works de vino mexicano vendido en México de 13.9 grados de alcohol, yo sé que entienden este chistín. Tenemos un vino que a venderse en el restaurante pasa de $10, 174 pesos mexicanos, tiene que pagar un 26.5% de IEPS, luego el 16% de IVA, luego, seamos benévolos con estas cifras, $5, luego de transporte, luego que la tienda sea decente y le pongo un 20% de precio, más que el restaurante sea también discreto y solo le suba a 2 veces el precio. Si yo le agrego el 15% de servicio o propina, mi botella de 174 pesos en la bodega me termina costando unos $54 o unos 950 pesos. Por eso el consumo de vino en México cuesta trabajo. Desafortunadamente no toda la población puede permitirse beber vino diariamente si no está intrínseco en la cultura y no se dan este tipo de beneficios. Para una botella de vino español, mismo ejercicio, solo que tiene que ser importado, subimos los costos de transporte, el margen de la importadora, la tienda, el restaurante. Claro, hay muchas importadoras que le venden directo al restaurante, pero pensemos en el camino más largo. La botella que costaba 174 pesos mexicanos y $10 termina costando 1,600 pesos cuando yo ya pagué todo el servicio. Entonces, por eso de repente también nuestros amigos españoles ven vinos españoles en las cartas mexicanas y dicen, ¿cómo pueden pagar eso por el vino? No puede ser. Por ahí mi querida Luis Suren decía, es que comprar vino en México es realmente costoso, es un lujo. Efectivamente, trabajaremos porque deje de ser así. Bueno, México como país productor, tenemos toda la zona del noroeste, el norte, el centro y un par de estados que todavía no están contabilizados como parte de las zonas productivas. Son proyectos incipientes, puntualmente Tamaulipas y Tlaxcala, que están con sus proyectos. Todo el resto ya se considera zona productiva con las últimas adiciones de Michoacán y Nayarit, ¿vale? Vamos a hacer un overview muy rápido porque tengo media hora más para hablar del mejor país del mundo, entonces tengo que hacerlo rápido. Muy bien, entonces, gracias. Este es un poco un mapa gráfico sobre el tema de los suelos. Hay mucha parte de México que está llena de minerales. Tenemos leptosoles que básicamente son suelos someros con mucha piedra. Tenemos en el franja centro, norte y noroeste muchísimos suelos cargados en nitratos, en sustratos, en muchos tipos de piedra, muchísimos minerales por todos lados, pero poca materia orgánica, lo cual para muchos cultivos complica. Para el tema de la vid no hay ningún problema. ¿Dónde se pone complicado? La cantidad de agua que puedo obtener en diferentes partes de México, ¿vale?
Varietales productivos, una de las grandes preguntas que nos hacen. ¿Qué hacen en México? Bueno, aquí puedes encontrar desde Touriga Nacional hasta Fiano, puedes ir por Rosa del Perú, Cabernet Sauvignon, por supuesto, pero encuentras algunos lados donde hay Pinot Noir. Me he encontrado con, por ahí hay un productor que está trabajando con Bombino Nero. Entonces, cosas tan diversas que dices, ¿qué se produce en México? Pues en realidad estamos investigando qué es lo que se puede producir en México, porque nuestra industria es incipiente. Pensemos que el moderno vino mexicano empezó a finales de los 80 del siglo XX. Somos una industria que va caminando y lo hace con pasos firmes. Tal vez no muy grandes, pero son pasos firmes y eso es vital, ¿vale? Nebbiolo, una de las cosas importantes. Nuestros amigos italianos cuando prueben el Nebbiolo mexicano van a decir, peculiar. He escuchado muchos comentarios que dicen, es un vino sabroso, es rico, es disfrutable. ¿Parece el Nebbiolo piamontés? No tanto en realidad. Y es que hay muchas bodegas que en realidad no tienen Nebbiolo. Y hay que decirlo, hay que dejar de engañarnos y decir, claro, es Nebbiolo. No. Se han hecho estudios y esto lo hablamos incluso con Jancis Robinson, conocida Master of Wine, que nos visitó el año pasado en el Wine Bar. Es una uva que en realidad es Lambrusca de Alessandria. No es Nebbiolo. ¿Hay bodegas que tienen Nebbiolo certificado? Sí, sí las hay. Pero hay muchas bodegas que en realidad no tienen Nebbiolo. Entonces es una de las cosas particulares. En la zona centro, la dominancia de la Macabeo, la Parellada y la Xarel·lo para la producción de vino espumoso. Claramente tiene que ver con la llegada de fincas a la Viveva y Freixenet a Querétaro. Entonces, la llegada de estas uvas bien conocidas mundialmente para la producción del cava, en México también encontraron un hogar y la producción de espumoso más grande se debe con estas uvas. Tenemos la Malbec como una de las grandes consentidas del altiplano mexicano. Por todos lados encuentras de Aguascalientes, de Zacatecas, de Guanajuato, de Querétaro. El Malbec es una uva que gusta bastante. Por ahí está mi querido Martín Bruno, que no me dejará mentir, que es bastante particular el Malbec mexicano. Tenemos altitud, tenemos mucha radiación solar. La Malbec se puede adaptar a ese tipo de entornos, entonces la producción es bastante buena. Déjense sorprender por el vino mexicano, confíen en nosotros, ¿vale? El Syrah. El Syrah es una de las uvas con muchísimo potencial en el noroeste de México. Los Syrahs de Coahuila son espectaculares. También he probado Syrah de Chihuahua, súper bueno. Entonces, es redescubrir estas cepas adaptadas a un terruño tan extremo como lo puede ser México en términos de altitud, temperatura y materia orgánica para la producción. Baja California como el líder productivo nacional, con unas 4.500 hectáreas, unas 2.800 concentradas en el Valle de Guadalupe y más de 250 bodegas productivas. Dentro de Baja California hay 7 valles, porque hay muchos pequeños proyectos en diferentes, pero los conglomerados, digamos, son 7 valles que ahorita vamos a ver. La cercanía o lejanía de la costa para los viñedos empieza desde los 18 hasta los 29 kilómetros, llegando a ser un poquito más inland, más hacia la masa continental, bueno, peninsular en este caso, pero ese es más o menos el promedio. Y la pluviosidad anda cercana a las 300 milímetros. El tema es que en el Valle de Guadalupe hay días que te puede caer en 2 o 3 días toda la lluvia que te va a caer en el año. Entonces, de repente se inunda y claramente tenemos arcillas que van conteniendo el agua. 2 cosas que son importantes son la pluviosidad, la insolación y también los depósitos de agua, que dependiendo la temporada de sequía, ahorita estamos enfrentando las sequías más grandes o más largas y más altas sobre los últimos 500 años en México. Entonces, no es poca cosa, ¿vale? Esas son las zonas productivas de vino en Baja California, siendo puntualmente el líder el Valle de Guadalupe, el Valle de Ojos Negros y el Valle de San Vicente. Tenemos San Jacinto, La Grulla, Tecate, Tanamá. Tenemos varios proyectos en diferentes partes, pero estas son las 7, digamos, zonas que Provino Baja California acota como las zonas productivas dentro de este bellísimo estado. El Valle de Guadalupe anda por ahí de los 330 metros sobre el nivel del mar, a pesar de que están cerca de la costa, rápidamente suben sobre una pequeña sierra y vamos a ver un cañón dentro del cual se encuentra el Valle de Guadalupe. Tenemos 2.800 hectáreas productivas aproximadamente y un clima mediterráneo. Tenemos suelos de arcilla, tenemos una muy buena materia para poder producir vino ahí. El tema es la insolación que puede llegar a tener el Valle de Guadalupe, es bastante potente. Nos tenemos que apoyar en los vientos. Y dentro del Valle de Guadalupe, los proyectos de zonificación ya lo empiezan a llevar a las subregiones que son El Porvenir, Francisco Zarco,
San Antonio de las Minas, que está justo a la entrada, si vienes desde Ensenada, y el Valle de Calafia, que está desde la entrada, si empiezas en la antigua ruta del vino mexicano. Tenemos aproximadamente 3.500 horas sol, muy cercano a lo que tiene también, por ejemplo, Los Cabos, y una frase súper famosa que es "no bad days", porque en realidad nunca está nublado, salvo cuando hay huracán, pero el tema es, hay mucha insolación en la zona. Tenemos influencia de dos corrientes, una que baja, una que sube. Vamos a ver ahorita una imagen, que son las corrientes y contracorriente de California, y dos depósitos principales de agua subterránea, que son de los que depende una de las cosas que más se mencionan sobre el vino mexicano, el concepto de mineralidad y salinidad, que son muy mencionados constantemente, de los cuales ahora la tecnología y el tema del desarrollo en el campo han logrado bajar mucho estos niveles, pero es importante decir que tenemos dos depósitos profundos de agua. El de Calafia, que es en la última parte del Valle de Guadalupe, si lo ves desde Ensenada, es muy profundo, 350 metros de profundidad, pero es muy pequeño. Y el otro es muy, muy extenso, pero solo tiene 100 metros de profundidad. Entonces, el agua para todas las bodegas se acaba rápidamente. ¿Ok? Ese es uno de los grandes temas. Y este es un pequeño video que preparamos con Regina para poder enseñar dónde está el Valle de Guadalupe. No nos dedicamos a la producción de videos profesionalmente, pero Regina me ayudó mucho con esto. Entonces es ver desde Ensenada, esta es la autopista que te lleva hacia San Antonio de las Minas. Aquí tenemos toda la entrada del Valle de Guadalupe. Esto es todavía la autopista, y a partir de aquí ya se puede considerar el Valle de Guadalupe, ¿vale? Aquí tenemos todo San Antonio de las Minas, después se va abriendo un poco la toma para ver hasta dónde llegan las montañas, vamos hacia la zona centro, por ahí de repente sobrevolamos sobre la cocina de Doña Estela, vamos un poquito, tendrán que ir a Valle de Guadalupe a ver dónde es la cocina de Doña Estela, pero tenemos bodegas de aquí como Villa Montefiori, Vivayob, El Cielo, tenemos Benacaba, tenemos aquí más cercano, vamos a ir avanzando hacia Monte Xanic, hacia Norte 32, Chateau Camus, Viña de Franes, de Cantos, tenemos aquí toda esta zona, no soy guía del Valle de Guadalupe, como verán, pero toda esta zona vamos a ir avanzando un poco más hacia donde está Domecq, precisamente del lado izquierdo de esta autopista, y enfrente tenemos a Bruma Vinícola, eso es Domecq, ¿vale? Una de las más importantes bodegas históricamente hablando para poder hacer accesible el vino al consumidor mexicano. Luego tenemos Bruma Vinícola, seguimos avanzando hacia atrás, hacia Cheto, que es la bodega más grande en términos de extensión y que también ha buscado democratizar el vino mexicano con accesibles precios para que todo el mundo pueda beber vino, ¿vale? Y terminamos hacia Viñedos de la Reina y finalmente donde está el letrero de bienvenidos a la ruta del vino mexicano. Ese overview, yo sé que es muy rápido, no tenía mucho tiempo, pero para que vieran lo que es la forma del Valle de Guadalupe y su extensión, ¿vale? Entonces, el Valle de Guadalupe es toda esta zona, desde aquí, desde Calafia, bajando hacia San Antonio de las Minas, y toda la zona principal productiva se encuentra de este lado aproximadamente. Entonces tenemos la corriente principal que entra desde Ensenada, desde por aquí, y vean cómo dentro de la zona montañosa tenemos pocos cerros, pocas colinas, pero que desvían los vientos de alguna manera. Esta es una muestra, una calicata del tipo de suelo que podemos encontrar. Vemos capa roja con una cantidad muy buena de hierro para el desarrollo de la planta, tenemos algo de piedra caliza, tenemos muchos minerales. Y estas son las dos corrientes, la corriente fresca que baja desde California y la corriente o la contracorriente cálida que sube, y eso causa un ciclo de vientos donde se encuentra la entrada al Valle de Guadalupe, es aquí, hacia acá. Entonces, justo viene de cuando da la vuelta el viento, hace este movimiento, y tenemos, bueno, este es un diagrama rápido, nada más para que vean cómo es la entrada, el Valle de Guadalupe está en esta zona de aquí. Entonces, los vientos corren a través de este gran cañón y es la forma en que podemos producir vino acá. Rápidamente, el Valle de Santo Tomás. Ahora vamos a un poco más hacia el sur, que es otro de los valles productivos líderes dentro de Baja California, junto con San Vicente y Llano Colorado. Aquí es un overview un poquito más rápido para que vieran simplemente la entrada del cañón, los vientos, las montañas que causan que los viñedos al final de este cañón estrecho puedan tener grandísima calidad. Ahí tenemos
Muchas bodegas que tienen viñedo, pero su bodega no está ahí. Entonces llevan la uva desde el Valle de Santo Tomás a otras ubicaciones, Ensenada, el Valle de Guadalupe e incluso hacia San Antonio. Todo esto es el Valle de Santo Tomás, ¿vale? Valle de Santo Tomás y su forma. En realidad ven como todo el cañón sigue por aquí y todo esto es el Valle Productivo. Hacia acá está Vino Santo Domingo para Fox. Por acá está la bodega principal de Santo Tomás, Alto Tinto, etcétera. Entonces tenemos entradas de viento que permiten la producción de vino en esta zona tan particular. Finalmente, San Vicente y Llano Colorado es también una entrada de viento. Esto es San Vicente, esto es Llano Colorado. Entonces tenemos, si se fijan, se llama Llano Colorado porque es rojiza, ¿vale? No llegamos a los niveles de terra rosa que puedan tener en Australia, pero es una importantísima cantidad de hierro la que tiene el suelo, por eso tiene ese color y los niveles de producción son bastante grandes, siendo claramente el productor más grande vinícola regional de Ensenada. Rápidamente vamos hacia Coahuila. Coahuila es el segundo en extensión territorial en el país, es este estado que está justo al sur de Texas. Tenemos 900 hectáreas plantadas, es un estado que si tienen la oportunidad de visitar también vale muchísimo la pena. La producción de vino es increíble. Tenemos 789 de esas 900 hectáreas productivas. Esto es un dato de vinos de Coahuila para el México Selection de Coahuila. Poco más de 20 bodegas que también le producen a diferentes proyectos que todavía no tienen instalaciones para hacer su propia o maquilar su propia uva. Acá el tema es que, de nuevo, tenemos una pobreza en materia orgánica que no permite la producción de muchas cosas, pero el vino sí es factible. Y los diferenciales térmicos son súper amplios, llegando a los 25 grados en el día. Ese shift es muy grande. Los que fueron al México Selection nos tocó amanecer a 2 grados y luego estar a 34 grados. Entonces es muy, muy grande, lo cual hace que la planta se estrese, genere pieles mucho más gruesas, vinos intensos, muchísimos fenoles, grandes vinos los que se producen en Coahuila, en 8 regiones productivas, ¿vale? Tenemos estas zonas en Valle de Parras, Cuatro Ciénegas, tenemos General Cepeda, Ramos Arizpe, tenemos Saltillo, la Sierra de Arteaga, San Buenaventura y Torreón, ¿vale? Esas son las 8 zonas productivas. La principal y la más conocida es el Valle de Parras, pero el Valle de Parras ya ha tenido su transformación. ¿A qué me refiero? Que antes se hablaba como el Valle de Parras y pensabas en automático solamente en Casa Madero, empezó a crecer Rivero González, ahora RGMX, sin embargo ha tenido un desarrollo muy importante y ahora tiene una pequeña zonificación. Coahuila, entonces estamos justo al sur de Texas, ahí tenemos Hacienda San Lorenzo, Casa Madero como punto de referencia, aquí viendo desde el sur oeste hacia el noreste, tenemos la vista de Casa Madero y su principal viñedo. Aquí tenemos la bodega más antigua de América, 1597. Y esta es la vista desde el otro lado, desde el este hacia el noroeste, desde el oeste hacia el noreste. Entonces vemos la sierra que está hacia el fondo y que cambia radicalmente en menos de 1 hora de diferencia. Esto, por ejemplo, es Don Leo. Muchos han tenido la oportunidad de ir a Vinos Don Leo. El viñedo es esta parte de aquí, estos son otros cultivos. La entrada es por acá. Vean cómo se transforma muy rápidamente y esta es la referencia. Casa Madero se encuentra aquí, esto es Parras de la Fuente. Si ustedes toman este camino, pasamos por Los Hoyos, Rancho Los Hoyos, que aquí hay varias bodegas y viñedos. Y de este lado tenemos a Vinos Don Leo. De aquí a acá, como ven, hacen 44 minutos. Acá estamos a 1,350 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 1,700. Acá estamos entre 1,900 y 2,000. Entonces el cambio es radical en un pequeño fracción. ¿Cuál es el principal problema que tenemos, sobre todo en la zona alta? Las heladas. También Arteaga tiene problemas con eso. Además de que los osos negros bajan a tomar agua de los reservorios. Imagínense encontrar un oso negro mientras vendimias, no es una bonita sorpresa, pero son de los riesgos que existen en Coahuila, ¿vale? Muy bien, nada más los vientos, vean cómo la sierra que tenemos de este lado redirige los vientos hacia Parras, hacia Los Hoyos y hacia donde se encuentra Don Leo. Entonces, esos bajones de temperatura y subidas de temperatura hacen unas uvas muy, muy especiales. Y es el único lugar donde tenemos una ruta vinícola en una zona paleontológicamente muy importante. Yo de chiquito quería ser paleontólogo. Entonces, miren a dónde nos lleva la vida, ver este tipo de cosas. ¿Cuántos han ido a una ruta vinícola fuera de México que involucre paleontología y vino? No muchos, ¿vale? En algunos lados sí existen. Aquí tenemos tanto dinosaurios como mamuts, por ejemplo, este es en Bodega Los Cedros, en Arteaga.
Tenemos a San Juan de la Vaquería, que también tiene fósiles mucho más recientes y mucho más viejos también. Tenemos Vinícola Parvada, que tiene este cráneo de un terópodo intervenido con arte wixárika. Tenemos una foto del México Selection del 2022. Entonces, es parte de la ruta, ¿no? Ahí tenemos a varios de nuestros sponsors, a Buduan. Bueno, vamos a seguir adelante. Querétaro, la zona de espumosos por excelencia en México. Mucho de lo que se produce es espumoso y prácticamente nuestra zona especializada en espumoso en México es Querétaro. Y también es la zona más cercana a Ciudad de México. Es la zona productiva más al sur del hemisferio norte, históricamente hablando. Hoy en día ya se produce en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, claro, pero históricamente es Querétaro la que tiene mucho tiempo produciendo, mucho, entre comillas, 50 años, produciendo vino espumoso. Es el primer lugar en turismo enológico nacional, claramente por ser el más cercano a la Ciudad de México, lo cual es bueno y lo cual también representa un gran reto para las bodegas. ¿Por qué? Porque mucha gente que viene de la Ciudad de México va a las bodegas queretanas y dicen, yo quiero beber vino tinto. Y es de, mira, ya probaste los blancos, los espumosos, los rosados, son increíbles. Sí, pero yo quiero tinto. Entonces las bodegas enfrentan el gran problema de o pierdo clientes o creo algo para ellos. Ya hay mucho desarrollo en la producción de vino tinto en Querétaro, pero todavía cuesta trabajo, no puedes ir contra la naturaleza. Entonces las bodegas en Querétaro a veces tienen que hacer espumoso, espumoso blanco, espumoso dulce, espumoso rosado, blanco, blanco con barrica, tinto joven, tinto con barrica, mistela, vino de postre, aguardiente. Aparte tener un proyecto de enoturismo, un hotel, un restaurante, es muy complicado. Porque el consumidor mexicano, a veces somos un poco necios. Si no me dan los chiles toreados que quiero, me enojo. Si no me dan el limón que quiero, me enojo. Y yo no voy a ir a Champán a decirles, quiero vinos tintos con barrica. Me van a decir, de otro lado, aquí hay espumoso. Tenemos Coteau Champenois, claro, pero no son tintos con barrica como tú quieres. Hay otras zonas. En Querétaro a veces se enfrentan con ese problema y es importante decirlo. Poco más de 600 hectáreas plantadas y un poco más de 30 bodegas productivas, dato también de Sergio González. Tenemos suelos de limo con arcilla. El gran tema es que debajo de la capa de arcilla tenemos una roca muy dura, el famoso tepetate. Entonces, esa es una complicación en la producción de vino en Querétaro y es viticultura extrema. Tú te puedes parar en una bodega y ver que se está cayendo el cielo y lloviendo a cántaros de este lado, y acá está súper soleado y tenemos problema de que no hay agua. Y después, el tema del granizo y los pájaros y todo. Entonces la viticultura extrema en Querétaro es realmente una realidad. 5 regiones productivas con Ezequiel Montes, Colón, San Juan del Río, El Marqués y Tequisquiapan para la producción de vino en Querétaro. Como punto de referencia, entonces, aquí vemos la mancha urbana de la megalópolis de la Ciudad de México y acá tenemos a Freixenet como punto de referencia. Tenemos entonces aquí cómo fluyen los vientos. Aquí tenemos también ya la influencia de la Sierra Madre oriental. Entonces van reconfigurándose los vientos. Nosotros, me equivoqué de botón. Aquí está León, acá está Querétaro, acá está la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, Chihuahua, el estado grande, ¿vale? ¿De qué tamaño es Chihuahua? Este es otro dato que le compartimos a Jancis. Es Chihuahua ligeramente más grande que el Reino Unido. Claro, no toda la Commonwealth, pero sí el Reino Unido. Entonces, así de grande es el estado de Chihuahua. Por eso, es el único lugar en México que tiene las 5 zonas Winkler. Son 6 en realidad, una está subdividida en 2, pero las tenemos todas en Chihuahua. Un estado que tiene producción de vino súper bueno, pero tiene mucho futuro. El tema es, la industria de la nuez pecana es gigante. Y los nogales toman muchísima agua. Entonces, o se la dirijo a los viñedos o se la dirijo a los nogales. Y ese es un tema. Por lo cual, sigue avanzando a paso lento, pero muy firme. Hay grandísimos vinos en Chihuahua. Les invito también a descubrirlos. Y ahorita tenemos algo así como 10 proyectos de nuevos suelos pobres, como vimos en el mapa de calor de los suelos. Y el clima es continental, con aproximadamente 20 grados en el cambio diurno, ¿vale? Los inviernos pueden ser súper crudos. En el México Selection del 2020, que se celebró en 2021 por el tema de la pandemia, les tocó preguntar, ¿qué llevo? ¿Bikini? No, está nevando. Entonces, esto fue en febrero, ¿vale? Entonces llega a ser súper, súper frío.
Las 4 zonas productivas, que en realidad es un clúster bastante unido, muy pegado. Chihuahua es también conocido por la producción del famosísimo espirituoso Sotol, que también estoy seguro de que muchos traemos por ahí una botella de Sotol para compartir con nuestros amigos, ¿vale? Y Aguascalientes, en el centro, solo para hablar de la zona del altiplano, tenemos aquí que alguna vez fue el mayor productor de uva de mesa, hoy es el tercer lugar, el primer lugar es Sonora, que tiene una producción también de vino en la zona de Naco y y Caborca. Sonora es acá, ¿vale? Entonces estamos en la zona central, el altiplano, cerca de 15 bodegas con ahora muy buenos resultados. Hay grandísimas bodegas que nos han sorprendido. Hay Riesling en Aguascalientes y se produce de manera espectacular. Nuestros amigos alemanes y austriacos serán y australianos también, o estadounidenses, podrán hablar de los Rieslings de Aguascalientes si les toca probarlos. En clima continental de nuevo con entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. 6 zonas productivas que están literalmente en una línea recta que lo complementa justo al sur de la ruta del vino de Aguascalientes, la zona productiva de Jalisco, ¿vale? Uno de los grandes nuevos actores en la industria del vino mexicano. Tenemos también mucho apoyo, una de las industrias más unidas dentro del país y que colabora para la producción de vino con el Centro de Valor en Aguascalientes. Tenemos el estado de San Luis Potosí, que recibirá el México Selection a finales de este año. Algunos de ustedes nos acompañarán al bello estado de San Luis Potosí. Y es uno de los estados más jóvenes, realmente tiene menos de 5 proyectos, están tratando de potencializar la producción de vino en San Luis Potosí. Hay muchísima industria, por ejemplo, tenemos ahí una armadora de BMW, entonces hay mucho movimiento alrededor de la ciudad de San Luis Potosí. El vino se está desarrollando, ya tenemos por ahí un par de grandes medallas de oro en el concurso mundial para vino potosino, entonces va un gran desarrollo en pie. Y lo mismo que encontramos en el altiplano, buenos cambios de temperatura durante el día, altitud, eso nunca lo vamos a perder, y 2 zonas productivas que de nuevo están una junto a la otra, ¿vale? Que es Moctezuma y Villa de Aristas. Ya tendremos oportunidad de descubrirlos más adelante. Y Guanajuato, Ramón Vélez hablará mucho más puntualmente de Guanajuato, pero doy una pequeña introducción. Ahora tenemos poquito más de 506 hectáreas en el bellísimo estado de Guanajuato, donde vamos a celebrar esta 31 edición del Concurso Mundial de Moselle. Tenemos un proyecto en este estado para llegar a más de 1.000 hectáreas en el corto plazo, lo cual no es poca cosa, es duplicar lo que existe hoy en día. Claro que tiene una zona productiva potenciada por la fama y por todo lo que existe, la gastronomía, la hospitalidad, la buena infraestructura, la comunicación alrededor de los diferentes municipios en Guanajuato, pero claramente el que lleva mano es San Miguel de Allende. Hay muchísima gente que se ha ido a vivir a San Miguel de Allende y la industria enoturística, se ha desarrollado alrededor de este bellísimo pueblo que tienen que visitar al menos una vez en su vida. Y les recomiendo llevar tenis para poder ir a las subidas y bajadas. No es plano, les aviso. Entonces, vamos con 57 proyectos en el estado de Guanajuato, suelos de arcilla, arena y piedra caliza, que Ramón ya nos platicará un poco más. Y tenemos un clima continental con un diferencial térmico no tan amplio como lo podemos encontrar en otros estados. Guanajuato es de los pocos que tiene una situación privilegiada al estar en el centro entre diferentes sierras, pueden más o menos saber si va a llover o no va a llover y más o menos cómo se va desarrollando el clima en las zonas aledañas, pero al final la naturaleza decide. Y tenemos una altitud entre los 1.850 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, con 12 municipios productivos, lo cual es casi el 25% de los municipios dentro del estado de Guanajuato. Entonces son San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, León, Guanajuato, Silao, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende y Comonfort, además de Yuriria y Salvatierra, ¿vale? Entonces, eso es el estado de Guanajuato. Ya platicará Ramón, que es uno de los mayores expertos en vino guanajuatense, sobre este tema puntualmente. Solamente para darles, yo soy el chico mapas y las imágenes porque soy muy visual, entonces un poco para que vean que Guanajuato es un poco más plano, tenemos algunos cerros, algunas colinas que redirigen los vientos
hacia la zona productiva de los viñedos. Aquí tenemos a Cuna de Tierra y tenemos a Tres Raíces, ¿vale? Entonces son nada más para que vean un poco cómo sí se vuelve un poco más plano esta zona del centro del país. Este es digamos, el tema de los vientos. Ahí está. Y esto ya esta línea punteada hacia acá ya es Querétaro, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí es Guanajuato, nosotros estamos en León, este es Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, San Felipe, hacia el norte tenemos San Luis Potosí, hacia acá ya tenemos Jalisco. Entonces, ven cómo el flujo de viento es bastante constante, eso también ayuda a la viticultura dentro del estado de Guanajuato. Finalmente, los estados con industrias en desarrollo. Tenemos en Baja California Sur, aunque usted no lo crea, muy cercano, entre comillas, a la zona de Los Cabos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, hay una zona que se llama Barriles, donde hay un proyecto de algunos americanos retirados que empiezan a hacer vinos por hobby, porque están retirados. Tenemos en Sonora, en la parte norte, hay un potencial gigante en Sonora, sobre todo también el tema del Mar de Cortés, que es el acuario natural más grande del mundo, y hay una gran biodiversidad en esta zona, pero Sonora apenas está viendo el tema de la viticultura para la producción de vino. Hay mucha producción de uva de mesa, es el principal productor, pero el vino todavía está un poco más sesgado. Tenemos a Durango, como la zona productiva para uva, para hacer brandy, y también un tema de consumo de uva de mesa, proyectos incipientes en Tamaulipas y en Tlaxcala, el estado de Puebla, que en gran altitud produce Pinot Noir. Me encontré un vino de Pinot Noir y Syrah, algo muy particular. Tenemos en Hidalgo la zona productiva de camino hacia Querétaro, desde Ciudad de México yendo hacia Hidalgo, atravesando Querétaro y viniendo hacia León, pasan muy cerca de la zona productiva en Hidalgo, Michoacán, que tiene menos de 2 hectáreas de producción todavía, Jalisco, que justo al sur de Aguascalientes tiene una de las zonas productivas, hay varios proyectos, Nayarit, que ahora ya también produce vino, Zacatecas, que lo hace en grandísima altitud, llegando entre los 2.400 y hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya estamos hablando de más o menos la altitud que tienen los valles calchaquíes en Argentina, entonces es una altitud bastante pronunciada. Finalmente, retos del vino mexicano, lo tenemos que decir, el cambio climático, las temperaturas, sequía, no hay agua, hay cada vez más radiación solar, cada vez aquí un tema también la transportación, la generación de CO2, todo influye en la forma en que se puede producir o se complica producir en diferentes partes de México. Es importante voltear a ver el uso de energías limpias. En México tenemos un gran potencial para usar energía eólica, energía solar, y tenemos que aprovecharlo, ¿vale? Tenemos que aceptar como mexicanos otro tipo de empaques. Hay muchos lugares donde si tú llevas un bag in box, te dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué traes un bag in box? ¿Por qué traes un vino con screw cap? Es vino, es para un corto plazo en el consumo. No tiene sentido ponerle un corcho que me va a costar 3 o 4 euros, que cuesta un mundo para poder producir buen corcho, mantenerlo sano, llevarlo a ti y tal, para que lo quites en un vino que no necesita un corcho. Un screw cap es ideal para ese tipo de cosas. O las botellas súper pesadas. Al consumidor mexicano le encanta que traigan cera, que sea súper pesada, que se vea presentable. Y eso en Europa nuestros amigos me dicen, destructor del medio ambiente, toda la carga CO2. Los austriacos nos pondrían ahí un estate quieto con el tema de las botellas. Porque eso es algo realmente importante. ¿Cuánto pesa la caja? ¿Cuánto pesan los pallets? ¿Cuánto voy a tener que gastar de combustible para trasladar en un país tan grande todo este vino hacia las grandes urbes? Es importante mencionarlo. El contexto internacional, la contracción económica, la inflación, las grandes problemáticas por la incertidumbre, por la guerra, por el canal de Suez, que no hay vidrio, que hay pandemia. Ha habido muchas cosas en los últimos años, pero la industria nacional sigue avanzando. Como les digo, seguimos a paso corto, pero muy firme, y eso es bueno. La profesionalización y capacitación del servicio es vital, es muy importante. Hay grandes esfuerzos, por ejemplo, el Consejo Mexicano Vitivinícola, con mi querida Laura Santander, tienen un programa espectacular de capacitar a los meseros, a los capitanes, a la gente que sepa abrirte una botella de vino, darte los datos necesarios y recomendarte un maridaje. Eso es vital. Tenemos también, por ejemplo, el programa que tienen el presidente intercontinental. Luis Morones los trae a todos, siempre con exámenes, siempre en la vanguardia de tener el mejor servicio de vino. En el Wine Bar tenemos algo similar. Quisiera
pensar que así lo tenemos también en el wine bar. Los invito a que vengan al wine bar, por cierto, ¿vale? Y el tema de la integración del vino en la dieta mexicana. Tenemos que dejar de ver al vino como algo complicado, como algo solo para las fechas especiales. Tenemos que comer tacos. Siempre está este tema de notas, infinitas notas sobre cómo maridar tacos con vino, y al final la gente sigue diciendo, no lo sé si con tal. Claro, echarte un zacahuil, comer sevillanas, comer una guacamaya, comer con vino, porque debe de ser parte, es un producto que nos ayuda en la dieta y nosotros tenemos que ser los portavoces del vino, de todo el vino, claramente el mexicano, pero todo el vino para el consumidor en diferentes partes de este país. La tasa impositiva. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cuántos impuestos tiene que pagar el productor para poder hacer su vino y comercializarlo? Y luego el que lo compra tiene que absorber todos esos costos. Y por eso hay muchísima gente que tiene el vino como algo inalcanzable o que les cuesta trabajo. Tenemos que reducir eso y eso es urgente. En este tipo de foros siempre tenemos que mencionarlo, porque necesitamos de iniciativa privada e iniciativa pública para que esto se logre. Esto es muy, muy importante. Falta de continuidad en el sector público. A veces hay proyectos geniales, impresionantes, que cuando se acabe el sexenio de la gobernatura ya no le dan el mismo seguimiento. Los municipios no le dan el mismo seguimiento, ¿vale? Eso es muy, muy importante para que la industria de este país crezca. Tenemos que buscar el tema de la garantía de origen. Eso es algo que tenemos que hacer. Zonificar, no prohibir. Todavía no estamos en un tema de aquí a aquí solo puedes producir con cierta uva. No tiene sentido. Somos una industria en desarrollo, pero sí tenemos que llegar a la forma de garantizar que si yo produzco en este marco geográfico, le puedo llamar de esta manera y garantizo que la uva proviene de ese lugar. Tenemos que hablar también de la exportación. Poco a poco tenemos que hacer estos acuerdos comerciales. El vino chileno llega en muy buenos precios a México, pero no todo el vino es así. Entonces tenemos que trabajar sobre este tipo de acuerdo comercial y también para llevar el vino mexicano hacia otras fronteras. Hoy en día más de 22 países, lo cual es una buena noticia, pero hay mucho por generar. 8 de cada 10 botellas de vino mexicano se consumen dentro de México. Hay un fuerte movimiento nacionalista, pero también es importante llevarlo a otros polos productivos y hoy tenemos a muchísimos embajadores de diferentes partes del mundo para hablar de nuestros vinos. Espero que se vean maravillados por el vino mexicano. Finalmente, seguimiento, estadística y fuentes de información. Muchos de los jueces mexicanos que están aquí dan clases, dan formación, dan capacitación y todos nos enfrentamos al problema de que no tengo dónde obtener la información. No tengo a dónde poder ir con una fuente fidedigna y todo se resuelve en tomar piezas de diferentes partes del país, de diferentes entes, de hablarle a las bodegas y decirle, ¿cuánto vino tienes? ¿Cuánto viñedo tienes? Ese tipo de complicaciones hace que se vuelva complicado comunicar, ¿vale? Y eso es algo muy, muy importante. Debe ser información disponible para el consumidor, ¿vale? Finalmente, agradecerles a todos ustedes por su tiempo, pero a las fuentes, Semarnat, Conagua, INEGI, hay un video increíble sobre el tema de los depósitos de agua hecho por el CICESE, por la doctora Zaire González Acevedo, el Consejo Mexicano Vitivinícola, la Asociación Uva y Vino de Guanajuato, que ahora Ramón Vélez nos platicará un poco más sobre el estado de Guanajuato, Provino Baja California, el ISEX, las bodegas, por supuesto, porque gracias también a ustedes tengo mucha de la información que les compartí el día de hoy. Ana Paula Robles en el Consejo Mexicano Vitivinícola, que me facilitó alguna de la información. Carmen y Roberto Reyes para el tema de verificar datos históricos, 2 historiadores de la UNAM. Por supuesto, al director de las Américas del Concurs Mundial de Bruselas, Carlos Borboa, gracias por la confianza, querido Charlie. Ramón Vélez, por supuesto, también por compartir información de Guanajuato. Regina Romo, me ayudaste muchísimo con esta presentación. Y los datos de Sergio González. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Manuel Negrete. Por supuesto, pueden seguir sus redes sociales, Mexican Som. Y la presentación la tendremos en castellano y en inglés para ustedes, para que la tengan con ustedes todo el tiempo y lleven un poquito de México a todos sus países de vuelta.
En este momento quiero pedir a las personas que nos acompañan a través de TV4, la televisora estatal de Guanajuato y sus redes sociales, pueden hacer una pausita y directo, un corte rápido de 20 segundos. Vamos a seguir con nuestra presentación. Y ahora, para todos ustedes, vamos a hacer una proyección sobre los vinos de Guanajuato, ¿vale? Por supuesto, hablar de Guanajuato es todo un tema porque estamos en Guanajuato y no es fácil. Tenemos que tener a un líder de opinión que realmente nos dé información clave y decidimos apuntar hacia mi querido Ramón Vélez, ¿vale? Ramón Vélez es ni más ni menos que ingeniero industrial con 45 años de experiencia en la industria de las bebidas alcohólicas, colaborador por 28 años en Grupo Domecq México y exdirector del Consejo Mexicano Vitivinícola. Hoy por hoy, Ramón es socio en Vinos y Terruños, Bodegas Vega Manchón, secretario de la Asociación de Productores de Uva y Vino de Guanajuato, que además es importantísimo mencionar. Ayer terminó el Congreso Vitivinícola del Estado, el tercer Congreso Vitivinícola del Estado, que fue un punto de reunión para abrir esta Semana del Vino, dirigido por mi querida Cintia Ducoin. Muy bien, Cintia. Y por supuesto a todos los ponentes que nos acompañan hoy. No saben muchos, pero aquí enfrente está ni más ni menos que Amelia Ceja. Entonces, salúdenla ahorita que puedan. Hemos estado algunas personas en su vinícola junto con California Wine Institute en algún momento. Está aquí. Muchas felicidades por tu premio, además, para las mujeres de la trayectoria vitivinícola. Bienvenida a México. Ramón hoy preside el Comité de Promoción y Difusión de los Vinos de Guanajuato junto con la Asociación de Productores de Uva y Vino de Guanajuato. Por favor, les pido un gran aplauso para recibir a Ramón Vélez con su conferencia Guanajuato, Tierra de Vinos. Muchísimas gracias. Bienvenido, Ramón, al escenario. Muchas gracias. Ok. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este magnífico y maravilloso estado de Guanajuato y estas instalaciones realmente que nos hablan un poco de lo que está sucediendo en Guanajuato. Tengo la gran fortuna de que estén ustedes aquí y van a poder realmente constatar y visitar, conocer el terruño, conocer alguna de las vinícolas, de los vinos que nos comentaba Carlos, que se han inscrito para ser evaluados en el concurso. El 20% más o menos son vinos de Guanajuato, así es que tendremos una muy buena oportunidad para probarlos. Y para mí, el estar en la condición de que ustedes recorran, ha sido muy interesante poder ver esas tomas aéreas de las zonas vitivinícolas. Aquí vamos a tener la oportunidad de vivirlas, de sentirlas, de olerlas y de palparlas. Así que bienvenidos a Guanajuato. Déjenme decirles algo interesante. Si bien es cierto que la vitivinicultura mexicana ha estado llena de avatares y de subes y bajas, los vientos son muy propicios. Algunos indicadores interesantes. Es la única categoría de bebidas alcohólicas, el vino, que ha venido creciendo consistentemente en todo el milenio. O sea, desde 2000 traemos un paso interesante. Los últimos 10 años, el crecimiento en valor de la categoría vino como mercado en México ha venido creciendo a un ritmo del 8% anual, valor compuesto, lo cual nos habla realmente de una industria en plena evolución. Por otro lado, si volvemos otra vez a hablar un poquito de las categorías, la bebida que más se consume en México, seguramente ustedes lo adivinarán, es el tequila, ¿sí? Es la que ocupa el liderazgo. La segunda es el whisky que ha venido también ascendiendo. Hace algunos años este era un país de brandy, y muy importante, era el país en que más brandy se consumía del mundo. Hoy en día el whisky ha venido a reemplazar esa tendencia del brandy, pero ya en tercer lugar está la categoría vino.
Dice tercer lugar y en pleno ascenso. Estamos seguros que por una cantidad interesante de factores, una gran apertura de centros de consumo, una penetración en la distribución del vino, nos habla de que seguramente tardaremos muy poco tiempo en dar alcance a la categoría whisky e ir fortaleciendo el vino. Y mientras sucede en el campo y en los viñedos lo que han visto ya hace un momento. Entonces, es interesante el recalcarles que este es un estado que desde el punto de vista vitivinícola tiene una gran tradición. Es un estado, ya sabemos y ya nos han platicado, pero quiero hacer énfasis en que en México, en aquel entonces no se llamaba México, pero en México es donde se establece, donde se planta la primera vitis vinífera de América, ¿sí? Y ya de aquí fue distribuyéndose y creciendo y dirigiéndose hacia el resto del continente. En el centro del país, por razones sobre todo demográficas, fue donde se fue fortaleciendo y donde fue tomando impulso para después desplazarse al norte. Aquí es donde específicamente en Guanajuato, en aquel entonces, era y lo sigue siendo, pero predominantemente en aquel entonces un estado minero. Había mucha producción de oro, mucha producción de plata, y eso demandaba mucha mano de obra. Y esa mucha mano de obra sedienta con estas temperaturas, por supuesto que demandaba también mucho vino. Así que se desarrolla de manera bien importante esta industria, y ya vimos que al principio de la historia de nuestro país había una suerte y un alineamiento con la corona española, quien a través de varios edictos fomentó y promocionó el desarrollo de la vitivinicultura en México. Sin embargo, el mercado se convirtió en algo muy interesante y empezó a haber un poquito de envidia de los productores españoles, que evidentemente vieron un negocio atractivo en enviar el vino español a América, no solamente a la Nueva España, como ya se llamaba, y entonces convencen al rey, deben haber sido de los primeros lobistas en este tema del vino, convencen al rey y el rey dice, bueno, marcha atrás, vamos a quitar los viñedos de la Nueva España y vamos a dar paso a los vinos españoles. Sin embargo, el clero, que ya tenía mucha fuerza, es el que levanta la mano y dice, oye, no, nosotros necesitamos vino para la consagración, necesitamos vino, hace mucho sentido el ir estableciendo misiones, no solamente con una iglesia. Queremos acompañar ese establecimiento de misiones con un viñedo, con una escuela, ¿sí? Y ahí entonces es donde sacan fuerzas de flaqueza y se van y hacen caso omiso, o se van van buscando espacios para no cumplir con los edictos de la corona española, y es así como se van desarrollando nuevamente, no al ritmo inicial, algunos otros viñedos. Esta zona de Guanajuato, ya por ahí del 1700, era junto con específicamente San Luis de la Paz, en donde ya nos platicaba Manuel cómo se establece la primera vinícola, vamos a decirlo así, con autorización del Vaticano para producir y elaborar vino para la misa. Entonces, San Luis de la Paz, junto con Parras, también del que ya nos han hablado, eran las dos regiones más importantes vitícolas de la Nueva España. Entonces, aquí también, específicamente en Dolores Hidalgo, es en donde empieza la independencia mexicana. Y el padre de esa independencia era el mismísimo cura Hidalgo. Este cura Hidalgo era un personaje muy interesante, un personaje de su tiempo. Imagínense, estamos hablando de finales del 1700, era un tipo que ya hablaba 5 idiomas, entre ellos el latín, entre ellos el francés, entre ellos los dialectos con los que se comunicaba con toda su comunidad. Era un virtuoso del violín, ¿sí?
Era un tipo que le encantaba el teatro, traduce algunas obras de Molière, El Tartufo, para presentarlas en Guanajuato, en Dolores Hidalgo. En fin, era un hombre de su tiempo y, entre otras cosas, era realmente un luchador social que buscaba el que la comunidad tuviera desarrollo. Entonces, los negocios agrícolas, agroindustriales, le llenaban mucho, tenía algunas habilidades agrícolas, y entonces se establece en la zona no solamente iglesias, sino también olivos, planta algunos olivos y se obtiene aceite de oliva, planta algunas moreras y se obtiene seda, pero su sueño y su pasión, sin duda, era la misma que tenemos los que compartimos este recinto el día de hoy, era el vino. Entonces trae unos pies de vid, parece ser que han sido tempranillo de Rioja, los establece, ya siendo cura de Dolores Hidalgo, los establece y empieza a enseñar el arte de la vitivinicultura a su comunidad. Las cosas van muy bien, elaboran el vino que se requiere para la misa, abastecen los mercados en desarrollo en Guanajuato, y todo iba muy bien, pero él ya estaba impregnado por ese espíritu de lucha, por ese espíritu de buscar la independencia, y tienen ya avanzado un plan de independencia para poco a poco perfeccionarlo, fortalecerse, armarse, en fin, todo lo que hace falta para planear una guerra. Sin embargo, llega a oídos del virrey en turno, que era realmente la máxima autoridad en México, de que estaba conspirando para lograr la independencia, y manda, en cuanto se entera el virrey, dice: vamos a darle un escarmiento al cura Hidalgo, manda un grupo de soldados a que arrancasen y quemasen las vides del cura Hidalgo. Y esto sucede en septiembre de 1810. Como todos sabemos, septiembre la uva está lista para ser cosechada, entonces el daño fue doble, ¿no? No solamente le quitaron las vides, sino toda la producción de ese año. Pero la reacción del cura Hidalgo no fue de amedrentarse, sino todo lo contrario, reúne a sus capitanes, a su pequeño ejército, y dice: señores, ha llegado el momento, las cosas se han precipitado y tenemos que ir a por la independencia. Entonces, este hecho liga la vitivinicultura de esta región y la vitivinicultura del país, sin duda, con la tradición histórica. ¿Ok? ¿Qué sucede después de eso? Viene el Grito de Dolores, que es muy conocido obviamente en México, pero en todas las embajadas mexicanas en el resto de los países se celebra el 15 de septiembre este Grito de Dolores. El Grito de Dolores lo hace en estos años contemporáneos el presidente del país. Se llevaron la campana de la iglesia de Dolores Hidalgo, en la que se dio el grito original por el cura Hidalgo, y esa campana, obviamente réplicas de ella, son las que van a las embajadas y son las que tocan los embajadores cada 15 de septiembre. Eso conmemora entonces el inicio de la independencia de México, conmemora también, digamos, el nacimiento de una nueva cultura, pero también quiero hacer mucha mención a que justamente en los alrededores de Dolores Hidalgo, cuna hoy de la independencia, cuna de la independencia nacional, es donde se forja este acontecimiento histórico, que la verdad, sabemos todos que un vino necesita una historia que contar. ¿Sí? Ya nos decía ayer Charlie, que por aquí está, Charlie, saludos, Arturo, hola, que ese storytelling del vino es algo fundamental. Y ayer también Amelia nos motivaba a los productores que nos reunimos, los productores del país y de la región, perdón, que nos reunimos ayer, nos motivaba y nos decía: oiga, tienen ese tesoro invaluable, tienen que utilizarlo, tiene que ser parte de su storytelling. Y si ese storytelling va seguido por algunas características, que son las que les quiero platicar de los vinos,
mucho más que mejor. Entonces, estamos en una zona de conspiradores y los vinos que van ustedes a probar, específicamente de Guanajuato, son vinos que saben a conspiración. Estamos seguros que les van a encantar. Bueno, ¿alguna otra cosa antes de...? Bueno, vamos a hacer una muy rápida referencia, ya la comentamos, a la parte histórica, ¿sí? Para atrás. Ok, bueno, ya haciendo alguna descripción, fechas muy importantes, el establecimiento de la primera vitis vinífera en América, en los alrededores de Tenochtitlan, porque es ahí donde se establecen los conquistadores españoles, ¿sí? Y bueno, hablamos aquí un poquito del edicto real de Felipe II, de la llegada de Miguel Hidalgo a la zona de Dolores Hidalgo, ¿sí? De esta primera bodega en San Luis de la Paz. Hablamos después de la independencia y de que acaba prácticamente toda la vitivinicultura, Porfirio Díaz trae variedades francesas y esas variedades francesas, curiosamente, se plantan también en Guanajuato, en Celaya, ¿sí? ¿Por qué habrá escogido Porfirio Díaz Celaya? La verdad es que no tengo la menor idea, pero ahí las estableció. Bueno, y vamos a un poquito ya no hablar tanto de la historia, vamos a llegar hasta nuestros días. Déjenme decirles que Guanajuato es un estado con una población aproximada de 6,5 millones de habitantes, 6,300,000, ¿sí? Es un estado que de alguna manera déjenme darle para atrás, porque esto es interesante. Ok, ya con esto ya Guanajuato, cualquiera de ustedes que escucha Guanajuato y sobre todo que han estado en España, en ciudades españolas y mexicanas también como Guadalajara, en el Guadalquivir, en Sevilla, la Virgen de Guadalupe, pareciera una raíz árabe, ¿no? Guanajuato, no es una raíz árabe. Como pueden ver ustedes, es un vocablo purépecha que significa cerro de la rana. A mí me extrañaba un poquito porque, hombre, habrá ranas en Guanajuato, pero no es algo que destaque como para que el estado lleve el nombre de una población de ranas, no. Lo que pasa es que hay un cerro, el Cerro de la Bufa, un cerro de las mayores altitudes del estado, de 3,000 metros sobre el nivel del mar, que tiene forma de rana, ¿no? Y ese es un estado en el que ya se celebraban desde las etnias prehispánicas, celebraban una fiesta anual, en la fiesta de la cueva, le llamaban, y precisamente justo en el Cerro de la Bufa. Ahí observaron estas formas de rana, que tampoco se las veo yo mucho en la foto, pero seguramente estarían bien inspirados para encontrar la forma de la rana, y por eso se llama Guanajuato, de ahí toma el nombre Guanajuato, que como les decía, 6,5 millones de habitantes. La ciudad más importante desde el punto de vista de población es León, aproximadamente 1,5 millones. Y sin embargo, la capital del estado es la ciudad de Guanajuato. Es el estado de la cultura. Así como les hablo de tradiciones históricas, hay una población estudiantil muy importante. En Guanajuato hay una universidad preciosa, ¿sí? Pareciera que te encuentras en Salamanca, en alguno de los rincones. Y San Miguel Allende, que realmente los exhorto a que la visiten, está muy relativamente cerca de aquí y de los viñedos que estaremos visitando. Pero San Miguel Allende ha sido nombrada recientemente como la ciudad más bonita para visitar del mundo por algunas de las revistas Travel and Luxury, por ejemplo, ¿sí? En la que los lectores son los que votan como la ciudad más bonita del mundo a visitar. Así que están realmente más que invitados a visitar San Miguel Allende.
Y además, San Miguel Allende está muy cerquita del Cerro de la Bufa, por si alguno tiene alguna curiosidad histórica, podemos ir. Bueno. Altitud es la palabra clave desde el punto de vista vitivinícola para Guanajuato. Estamos entre 2.000 y 2.400 metros, el viñedo más alto está en 2.400, y eso hace que, a pesar de que estamos en el paralelo de latitud norte, en el paralelo 20 de latitud norte, si no estuviésemos a esa altitud, las temperaturas serían realmente limitante para la producción de buenos vinos, ¿sí? Seguramente se inhibirían la fotosíntesis y la uva no prosperaría muy bien. Pero estamos entonces, además de estar bien rodeados de sistemas montañosos, como pueden apreciar en la lámina, estamos a 2.400 o a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es algo que en el mundo del vino, y qué les puedo decir a ustedes, son expertos, ¿sí?, ha tomado muchísima relevancia, seguramente por el tema, motivado por el tema del cambio climático. Entonces, en el mundo, las vinícolas están buscando cómo mitigar los efectos del cambio climático, por supuesto, pero una de esas formas es buscar viñedos de altura. Y ese viñedo de altura es el que naturalmente tenemos y es en donde está plantado el estado los viñedos de Guanajuato. Entonces, ¿cuál es el efecto que tenemos al tener esa altitud? Bueno, las temperaturas bajan, sobre todo las temperaturas nocturnas son bastante frescas. Tenemos una temperatura de 12 grados centígrados durante la época de maduración nocturna, ¿sí? Y las diurnas no llegan, a lo mejor sí puntualmente, pero como promedio no llegan a superar los 30 grados centígrados. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra un historial de los últimos años, ¿sí? Y bueno, sabemos que en los viñedos de altura la temperatura y la iluminación solar marcan el perfil de los vinos. Las últimas investigaciones también no solamente nos hablan de los factores que son más conocidos, como puede ser el nivel de insolación, ¿sí?, sino también está caracterizándose, y ayer tuvimos una enseñanza magistral de Colomé en el norte de Argentina, que es el viñedo más alto del mundo, ¿sí?, y de ahí estamos tomando algunas ideas para encaminarnos. Pero lo que sucede entonces es que no solamente esas temperaturas se mantienen frescas en la noche y en el día, sino que el nivel de radiación solar se va incrementando más o menos cada 1.000 metros de altura, el 10% de mayor iluminación solar. Y ese 10% va acompañado de un 12% más o menos dentro de esa fracción de iluminación de rayos ultravioleta, que como sabemos esos rayos ultravioleta son los más cáusticos para los tejidos de la vid y para los tejidos de cualquiera de nosotros. Cuando nosotros subimos a una montaña, normalmente nos ponemos un pasamontañas para protegernos de esos rayos ultravioleta, y lo que sucede en el caso de la uva es que ese pasamontañas, pues sabemos que es una piel más gruesa y más dura, ¿no? Esta piel más gruesa y más dura va a permitir que la vid sintetice más polifenoles, ¿sí?, que tenga más antocianos, y entonces vamos a encontrar vinos con esa mayor expresión y vinos también con un color muy interesante. Eso es lo que yo destacaría del perfil de los vinos de Guanajuato, y me encantaría en el transcurso de estas sesiones, cuando probemos alguno, que ustedes lo buscaran y buscaran esa relación, ¿no? Bueno,
Aquí les pongo un mapa del estado de Guanajuato, ¿sí? Las regiones de esas 500 hectáreas que se tienen plantadas, 300 están entre la región de Dolores Hidalgo y la región de San Miguel de Allende. Hoy tendremos visitas, ya están organizadas, para poder ir a viñedos que están precisamente en estas dos regiones. Se van a encontrar ustedes con un estado pujante, como les decía, y se van a dar cuenta de la construcción de la carretera que va de San Miguel Allende hasta Dolores Hidalgo. Está en plena construcción, a lo mejor tienen algún inconveniente de tráfico, pero eso es pues lo que es parte de ese desarrollo que estamos teniendo, ¿no? Guanajuato entonces tiene cerca de 40 proyectos diferentes, con diferentes modelos. Esto es algo interesante. San Miguel Allende es una zona muy visitada por toda la República Mexicana, especialmente por habitantes del centro de la Ciudad de México, de Querétaro, y es un lugar ideal para establecer una casa de fin de semana, una casa para en el futuro jubilarte, y se han desarrollado muy interesantes proyectos, muchos de ellos muy exitosos, para ofrecer a esos habitantes de las ciudades aledañas el poderse establecer una casa con un viñedo. Entonces, a lo mejor compran una propiedad y de esa propiedad 4/5 partes van a estar plantadas de viñedo, 1/5 parte va a ser para la construcción de la casa, ¿sí? Y además estos proyectos están construyendo una vinícola en cada uno de ellos, muy bien montada, para comprar la uva de los condóminos o, si quieren ellos elaborar el vino y tenerlo en casa, también tienen esa posibilidad. Y eso ha permitido que se desarrolle muy bien la vitivinicultura en Guanajuato, y de las 500 hectáreas que se tienen plantadas, al menos el 25% están dentro de estos proyectos, ¿sí? Que afortunadamente tenemos una asociación que está protegiendo un poco los intereses colectivos y, entre otras cosas, está muy ocupada y preocupada en que la calidad de los vinos sea un must. Es algo que tenemos que cumplir sí o sí. Entonces, no por el hecho de que se tengan desarrollos inmobiliarios se está desatendiendo el debido cuidado en el cultivo y en la producción de los vinos. Ese es un modelo que ha sido muy afortunado en el Estado, ¿sí? También es interesante el enoturismo para nuestro Estado. Tenemos población de 30 millones de habitantes a 4 horas de manejo. O sea, 30 millones de habitantes, es un 25% de la población del país, ¿sí? Ellos tienen acceso a esta zona muy fácilmente, ¿no? De manera muy sencilla con el coche. Hay muy buenas carreteras. Eso ha influido mucho para que el gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, junto con los productores y los que forman la cadena de el enoturismo, se haya definido una ruta del vino del Valle de la Independencia. De entrada, se ha nombrado el valle en donde están los viñedos como el Valle de la Independencia, conectando con aquellos momentos de la independencia que ya les platicaba. Entonces, hay más de 700 kilómetros de ruta del vino. Esta ruta fue lanzada en marzo de 2023, es muy reciente el lanzamiento por el gobernador Diego Sinue, gobernador del estado de Guanajuato, ¿sí? Y hay en el alrededor de esta zona del vino, de esta ruta del vino, más de 150 prestadores de servicio. Aquí pueden ver ustedes algunas imágenes de realmente, algunas con hoteles, otras sin hoteles, algunas con solamente visitas a los viñedos, con muy buena gastronomía. Van a tener ustedes oportunidad hoy de constatarlo. O sea, en cada una de las vinícolas a las que van a estar asistiendo se va a servir una comida preparada
por los chefs de cada uno de los lugares. Y la verdad es que es algo que está siendo bien exitoso, ¿no? Tenemos estos 26 proyectos vitivinícolas y les comparto un poco las estadísticas. El año 2022, bueno, primero en el 2021, recibimos 80,000 visitantes en un año. En el 2022 hemos recibido 161,000 y seguramente estamos ya por encima de los 200,000 visitantes, lo cual es bastante interesante. Es muy bueno para la vitivinicultura esa generación de cash en el momento de la visita, y realmente es un apoyo financiero para el productor para seguir haciendo inversiones, porque las inversiones aquí no han parado. De estas 500 hectáreas, prácticamente hace 30 años había solamente 2 hectáreas en el estado. Hoy hay 500 y, como ustedes escucharon, tenemos planes por lo pronto de llegar a 1,000, pero hemos hecho algunos scoutings y tenemos perfectamente bien identificadas 2,500 hectáreas con posibilidades agroclimáticas y de agua, etcétera, para poder establecer viñedos. Entonces, seguramente se va a haber rebasado ese número de 1,000 hectáreas en muy corto plazo. Y bueno, es la posibilidad de tener un evento como el que estamos atendiendo el día de hoy, para nosotros es muy importante. Estamos haciendo una difusión, como se han podido dar cuenta, de una magnitud notable, y pues estamos muy contentos. No me queda más que recibirlos nuevamente a Guanajuato. Van ustedes a poder constatar las características de nuestra vitivinicultura y sobre todo de ese espíritu conspirador que van a respirar también en estos días. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón Vélez, por esta ponencia maravillosa. A las personas que nos siguen por TV4, la televisora estatal de Guanajuato, damos por concluida esta transmisión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les recordamos que mañana vamos a tener en vivo, a través de todos los canales oficiales del Gobierno del Estado de Guanajuato, redes sociales y, por supuesto, TV4, la transmisión de la inauguración de la 31 edición del Concurso Mundial de Bruselas. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos de esta transmisión. For all the judges, we have an incredible program for you.